En busca de la verdad. Con Alexis Hernández. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Baruch hu ubaruch shemo. Yevarechecha Adonai veyismerecha. Yaer Adonai pana elecha vikunecha. Yisa Adonai pana elecha y lecha shalom. Porque a su tiempo la verdad será revelada. Hashem Emet. Shalom. Mi nombre es Alexis Hernández y este programa se llama En Busca de la Verdad y me puede conseguir así en las plataformas digitales. Hoy vamos a darle continuidad al video anterior que estábamos hablando sobre el rapto secreto de la iglesia. La idea de cómo surge el rapto secreto, quiénes fueron las personas que crean la doctrina o la teoría, quiénes fueron los que crearon el dispensacionalismo, quiénes fueron los que hablaron del futurismo, y que toda la escritura muchas veces siempre ellos la ven, los futuristas, como algo que va a ser posterior. Nunca lo ven de una forma que ya aconteció, sino que todo va a ser posterior. Tienen la escritura sin ver los contextos en que pasaron las cosas, y ellos se enfocan en que todo está basado en el futuro. Es importante que veamos que en el capítulo 24 de Mateo se hacen dos preguntas que son fundamentales para poder entender lo que Yeshua estaba hablando, ¿verdad? Todas las profecías que están basadas en lo que es la destrucción del templo, basada en la persecución que iban a sufrir los judíos después, ¿verdad? Durante toda la época después de la muerte del Mesías. La profecía de Daniel, que habíamos tocado así parcialmente, que dice que se le quitaría la vida al Mesías y a la mitad de la semana cesarían los sacrificios. Yeshua HaMashiach se entiende que murió más o menos en el año 35, por ahí. Hay escritura que dice que apenas él tenía 40 años. Cuando analizamos esto, pues la última semana de Daniel se puede dar a entender que esa es la mitad de la semana. Después viene lo que es la gran tribulación que pasaron los judíos en ese tiempo, con la destrucción del templo. Dice que a la mitad de la semana iban a cesar los sacrificios. Una vez que se le quita la vida al Mesías, automáticamente hay un sinnúmero de situaciones que pasa en la tierra de Israel, que hay una guerra, unas revueltas, y hay un sinnúmero de cosas hasta la destrucción del templo. Se puede entender que después de que dice que a la mitad de la semana se cesarían los sacrificios, es que iban a dejar de hacerse los sacrificios por alguna razón, ¿verdad? Cuando llegue el año 70, que se destruye totalmente el templo, que los judíos fueron asesinados, muchos de ellos, otros fueron vendidos como esclavos, otros huyeron. Podemos ver ahí un cuadro de lo que habla el capítulo 24 de Mateo. Voy a estar leyendo de la Biblia Peshita, el capítulo 24 de Mateo. Puede usted utilizar la Biblia, ¿verdad?, que usted desee, con eso no hay ningún problema. Yo pues tengo varias versiones y comparo siempre las versiones y leo de diferentes versiones para poder tener un poco más de claridad. La primera pregunta es: ¿cuándo será esto? Explícanos cuándo será esto y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo.
Vamos, basado en lo que hablamos en el video anterior, de dónde salió la doctrina del rapto secreto. Ahí claramente los discípulos le hacen las preguntas clave al Mesías. ¿Cuándo acontecerá esto y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Cuando Yeshua contesta, dice: cuiden que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy un ungido, y engañarán a muchos. Entonces escucharán de calamidades y de noticias de guerra. Mire que no sean turbados, porque es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin todavía. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y en distintos lugares habrá hambres, plagas y terremotos. Pero todas estas cosas serán principio de dolores. En esos días los entregarán a aflicciones y los matarán y serán odiados por todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y unos a otros se odiarán y entregarán unos a otros. Y surgirán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. A causa del aumento de la maldad se enfriará el amor de muchos, pero el que perseverará hasta el fin será salvo. Entonces se proclamará el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones y luego vendrá el fin. Es interesante que lo primero que tiene que pasar no son los rumores de guerra. Siempre han existido. Siempre ha habido situaciones entre los países. Pero cuando él dice que este evangelio, el que él predica, tenía que ser predicado a todas las naciones, es una señal de que el fin está cerca. No es el fin todavía, porque dice que después de esto es que vendrá el fin. Primero tiene que haber una predicación de este evangelio. Es interesante porque Pablo dice que no es que haya otro evangelio, pero hay muchos evangelios hoy día que se predican. Y cuando usted analiza lo que dice el Mesías aquí, está hablando que una señal para establecer el reino mesiánico, lo primero que tiene que hacerse es predicar el evangelio. Predicar este evangelio. ¿Cuál evangelio? El que él predicó y predicaron los apóstoles. Es de suma importancia que entendamos que la enseñanza de la Torá juega un papel muy importante en la venida del Mesías. Cuando analizamos el texto anterior también, uno se percata de que las preguntas que le hacen al Mesías está hablando claramente de la venida. En ningún momento se menciona un rapto secreto. Y de alguna manera, cuando usted lo analiza, se da cuenta de todo lo que el Mesías habla es de la venida. Aquí en el capítulo 24 hay unas parábolas que son bien interesantes en cuanto a la venida, que él las compara cómo será. Es una comparación que él hace de cómo va a ser la venida del Hijo del Hombre, o sea, el Mesías, cuando venga a reinar como el hijo de David o el descendiente de David, y de alguna manera va a someter a todas las naciones. Yo les recomiendo que lea esas parábolas, porque las lea cuidadosamente, porque ahí hay información que le va a clarificar a usted el pensamiento. ¿Por qué digo que le clarificará el pensamiento? Porque cuando usted las vaya leyendo, se dará cuenta de lo que realmente lo que implica la venida del Mesías. Y si el Yeshua HaMashiach no mencionó que iba a ser un rapto secreto o un rapto para la iglesia, si él no lo mencionó es porque realmente alguien torció la escritura en otros capítulos
como las enseñanzas de Pablo, torció lo que Pablo decía, porque dice que Pablo hablaba en una forma complicada, que era difícil de entender, lo dicen los mismos apóstoles, eso no lo digo yo, lo dijeron los mismos apóstoles, de alguna manera, que Pablo decía cosas que eran difíciles de entender. Pues entonces, si Pablo hablaba cosas que eran difíciles de entender, pues entonces nosotros tenemos que ver lo que dijo el Mesías. Y recuerde que el nivel de jerarquía lo tenía el Mesías, que era el que tenía la facultad de interpretar la Escritura, la ley y profetizar lo que el Eterno le daba para que hablara. Y eso lo tenemos que tener bien claro. El Mesías está sobre todos. Toda la interpretación que nosotros tenemos que darle a la Escritura tiene que estar sujeta a lo que dijo el Mesías. No sé si estoy siendo claro. Porque Pablo puede decir algo, el hombre lo puede sacar de contexto, puede torcer la Escritura y va a decir otra cosa. Que él habla particularmente de las señales que va a haber, y es que el templo sería destruido, cesarían los sacrificios, que eso compone lo que es la última semana de Daniel. Lo que pasa es que mucha gente quiere verlo en un tiempo futuro, y hay quien argumente que la profecía tiene doble cumplimiento. Cada cual, ¿verdad?, va a interpretar como entienda la Escritura. O sea, que eso que sucedió va de alguna manera a suceder en un futuro. Eso son interpretaciones. Todo eso son interpretaciones, pero cuando nosotros vamos a la Escritura, nos damos cuenta de lo que ella dice. Y basado en lo que está escrito, nosotros tenemos que entender que si Yeshua dijo que lo que iba a acontecer era que el templo sería destruido, que los judíos serían perseguidos, porque dice, serían odiados por causa de mi nombre. Por el nombre que está implícito, el nombre del Eterno que está implícito en el pueblo de Israel. Aparte de eso, aparte de ser perseguido, que sería aborrecido, él establece y dice que cuando aparezca lo que, ¿verdad?, lo que profetizó Daniel de la abominación desoladora que se iba a realizar en el templo, o el sacrilegio que se iba a hacer con el templo, pues tenían que huir porque iban a ser destruidos del todo. Está hablando claramente, específicamente, de en ese tiempo particular cuando se dan estos eventos. El que quiera verlo a futuro, conmigo no hay problema, pero tenemos que hacer la aplicación primaria correcta de lo que dice la Escritura. Eso fue un desastre total, una desgracia, pero a una magnitud, porque no fue solamente una guerra, hubo una devastación emocional y física cuando se destruye el templo. Y eso lo tenemos que nosotros tener bien claro. Y cuando él habla de las parábolas, claramente él dice, las palabras posteriores que están ahí, él dice que cuando llegue el Mesías, él va a hacer una separación de las ovejas y de los cabritos. Entonces, la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es, si va a haber una separación, si la iglesia no va a estar en la tierra, como argumentan muchos, muchas iglesias argumentan que la iglesia no va a estar en la tierra, ¿qué separación va a hacer él? ¿Qué separación? Porque dice que él juzgará todas las naciones, y los que están de acuerdo a lo que él establezca serán unos para bien y otros para mal, unos a la derecha y unos a la izquierda, unos para salvación y otros para juicio, unos para entrar al reino y otros para ser sacados del reino. Y basado en las parábolas del capítulo 13 de Mateo, sabemos que
de alguna manera todos van a permanecer en la tierra. Hay muchas cosas, es que tengo que ser enfático en esto. En la escritura, el Midrash es una forma, o sea, los Midrash, que son interpretaciones, tenemos que tener cuidado al examinarlo, porque no se nos puede volar el pensamiento creyendo cosas que no son necesariamente correctas, porque estamos dejando volar la imaginación, la creatividad. Y en estos casos escriturales, uno tiene que dejarse llevar por lo que está escrito, no por lo que nosotros pensemos. Pues yo puedo tener mis opiniones, ¿verdad? Y usted va a tener sus opiniones. Pero lo que está escrito va a tener peso o mayor peso que nuestra opinión. Porque eso es lo que dice la escritura. O sea, hay personas que quieren ver en la escritura cosas que no hay. Y yo soy bien honesto con esto. Yo voy a decir lo que dice la escritura. Si usted quiere entender otra cosa, es asunto suyo. Pero yo tengo que decir lo que dice la escritura. Y la escritura dice que lo que va a haber es la venida del reino mesiánico. O sea, el Mesías vendrá a establecer su reino. Para eso tiene que ser predicado primero todo el evangelio, ya después que el pueblo pasa la tribulación de aquellos días. Porque el pueblo de Israel pasó una gran tribulación, aunque usted no lo crea. Y es fácil porque usted no estuvo allí, pero si usted se transporta en el pensamiento a ese lugar y ve el cuadro completo, y usted estando allí, cómo sus familias fueron masacradas, cómo fueron expulsados, cómo se destruye el templo, ¿ah? Porque de afuera es muy fácil hablar, pero imagínese usted estando allí, para que usted tenga una idea de lo que sufrió ese pueblo cuando lo desarticulan de tal manera que deja de ser un estado o una nación. Y los que huyeron, que se esparcieron por todo el mundo, de alguna manera ahora regresaron. La misma profecía de Ezequiel. Las mismas palabras de la profecía de Ezequiel cuando dice los 4 términos de la tierra. Y curiosamente, el contexto o el texto que le sigue a ese pasaje dice, mira, aprended de la higuera. ¿Quién es la higuera? El pueblo de Israel. De acuerdo a la escritura, el pueblo de Israel se interpreta como hijo, como primogénito, se interpreta como la higuera, y un sinnúmero de comparaciones para que nosotros podamos indagar un poco en eso. Tenemos que descubrir esas comparaciones, porque dice, cuando la higuera eche renuevo, escuche bien, comienza a integrarse, a establecerse, que es la nación, que eso pasó en el 1948, 75 años va a cumplir Israel. Cuando usted ve eso, usted dice, aquí hay algo. Y es que está hablando de que Israel va a ser prosperado de tal manera que cuando eso suceda, es que va a ser el advenimiento del Mesías. Lea el capítulo 24 de Mateo con cuidado, porque es que yo veo a la gente que se deja llevar por un sinnúmero de pensamientos, pero no se deja llevar por lo que dice la escritura. Cuando usted coge el capítulo 24 de Mateo y lo va leyendo completamente, usted se va a dar cuenta que está hablando de Israel. Vamos a ver lo que dice la escritura. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de los que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida
no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Mucha gente piensa que el pueblo de Israel no pasó una gran tribulación con esa destrucción. Después de la destrucción de aquellos días, dice, entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis. Mirad, está en los aposentos, no creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Está hablando de su venida todo el tiempo. Aquí no está hablando de gasto secreto o gasto para la iglesia en ningún momento. Porque dice, porque donde quiera que se estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Esto es una expresión para que miremos las señales. Miremos las señales. Es lo que está diciendo, observen las señales. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo del cielo hasta el otro. Dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Cuando él expresa eso, él está hablando claramente de la higuera. La higuera es el pueblo de Israel. Dice que cuando comience a florecer, alguien pensará, digo yo, que Israel como que no está muy desarrollado. Usted sabe que los premios Nobel de ciencia, la mayoría se los ha llevado el pueblo de Israel. El pueblo de Israel o descendientes hebreos. El pueblo de Israel es un pueblo que a través de la historia ha marcado la ciencia en conocimiento y en un sinnúmero de cosas. Ahora mismo el pueblo de Israel ha sido prosperado de tal forma que son uno de los mayores exportadores de alimentos de todo tipo. Y curiosamente es una tierra que comparativamente es un desierto. Cómo es que ha ido prosperando y económicamente se ha desarrollado a unos niveles extraordinarios. Seguramente, y yo estoy convencido, y es que el Eterno está cumpliendo su palabra con ellos. ¿Ves? Está cumpliendo la palabra que él le dio a su siervo Abraham, ¿verdad? Que tendría una descendencia. Y después las profecías posteriores que vinieron por diferentes profetas que establecieron que iba a ser que los que habían sido esparcidos, como la profecía de Ezequiel que mencioné, pues curiosamente aquí dice de los cuatro extremos del cielo, 4 puntos cardinales, por así decirlo. Menciona eso y después dice, cuando la higuera, atienda bien esto, cuando la higuera esté floreciendo,
sabed que el tiempo está cerca. El tiempo de la venida del Mesías. Yo sé que siempre va a haber guerra. Y posiblemente haya muchas guerras. Porque todavía siguen habiendo guerra y habrán guerra. Y no voy a decir que Israel no entrará en una guerra. Podrá entrar en una guerra Israel con cualquier nación del mundo. Pero una cosa yo estoy seguro, y es que el Eterno cumplirá sus promesas y hará lo necesario para que Israel prevalezca sobre sus adversarios. Usted me oye hablar a mí, yo no soy hebreo, pero tampoco puedo tapar el cielo con la mano. Cuando usted lee la Escritura, usted si sabe y es una persona honesta y una persona sincera y no le está dando, no está espiritualizando todo lo que se lee y ve las cosas que están escritas ahí en la Escritura, tanto en la Torá como el Brit Hadashah, como lo conocemos, el Nuevo Testamento. Usted analiza todo eso, se da cuenta que las promesas eran para Israel. Y todas aquellas cosas, ¿verdad?, que son buenas, es a través, que llegan a través del pueblo de Israel. Porque el Mesías vino a través del pueblo de Israel. Y el mensaje viene a través del pueblo de Israel. Y dije antes que ellos tenían el deber ministerial de poder de impartir la enseñanza de la Torá con todas las naciones. Y a través de todo el capítulo 24 de Mateo, y siga leyendo las parábolas que están relacionadas a la venida del Hijo del Hombre, o el Mesías, o el Hijo de Dios, que va a venir a gobernar sobre todas las naciones de la tierra, en ningún momento él menciona un acto secreto. Y alguien dirá, no, lo que pasa es que usted carece quizás de revelación y de entendimiento. Usted puede pensar eso, pero la realidad es que yo voy a la Escritura porque es la fuente. Es la fuente de información. Y voy y trato de buscar en la Escritura hebrea particularmente. Porque aunque no estoy de acuerdo con muchas cosas que dijo Martín Lutero, porque no todo lo que dijo Martín Lutero, porque para mí, aunque él fue expulsado de la Iglesia Católica, él tenía su propia creencia y era la misma creencia que tenía la Iglesia Católica. Él lo que tenía eran unos puntos que estaban, ¿verdad?, que no estaba de acuerdo con la Iglesia, pero aunque ellos digan, ¿verdad?, que Martín Lutero fue un gran reformador y tenía que pasar así, porque por causa, ¿verdad?, de las tesis, las 95 tesis que él escribe, poco a poco se fue abriendo el camino para que mucha gente interpretara la Escritura, aunque yo voy a ser bien honesto con esto. No sé si realmente fue un bien del todo, porque cualquier persona quiere interpretar las Escrituras sin tener una instrucción, sin tener un conocimiento, y puede tergiversar las Escrituras. Pero Martín Lutero dijo, basado en la Escritura, a lo que él decía de la Escritura, que los judíos bebían de la fuente, los griegos bebían del río, y los que hablaban latín, en cuanto a la Escritura, bebían del charco. Esto lo que implica es que la fuente de la información está en los escritos hebreos, y que basado en esos escritos es que nosotros tenemos que interpretar la Escritura. Todas las parábolas que están ahí posteriormente, que están relacionadas con la venida del Señor, cómo va a ser la venida del Señor, inclusive cuando él habla que será como en los tiempos de Noé, etcétera, que da la impresión de que todo va a continuar con normalidad, como si nada hubiera pasado, y de momento se establecerá el reino mesiánico en la tierra. Y posterior dice que él va a dividir las ovejas
de los cabritos. Y eso hay que tomarlo tal como él lo ha dicho. Y no estar especulando y creando cosas fantasiosas, porque voy a serle bien honesto y bien sincero con esto. El rapto secreto se convirtió en un negocio para muchas iglesias. Porque la gente que tiene una mente escapista, que lo que quieren es salir de este entorno en que vivimos, porque están cansados de las situaciones sociales, políticas, hasta religiosas que hay en el mundo, ellos quieren que esto termine ya, pero no funciona de esa forma, porque primero se tiene que predicar el evangelio a todas las naciones, el evangelio que Yeshua HaMashiach predicó, un evangelio con responsabilidad, un evangelio dirigido por los estatutos y ordenanzas del Eterno, un evangelio de libertinaje. Eso no es un evangelio. Le quieren llamar el evangelio de la gracia, pero la gracia siempre ha existido. Todos los hombres del Antiguo Testamento que alcanzaron gracia fueron muchísimos. El pueblo de Israel entero alcanzó gracia. Para que usted tenga una idea. Porque si no hubiera alcanzado gracia, hubiesen sido exterminados totalmente en la antigüedad, como desaparecieron grandes civilizaciones. Y ese pueblo se mantuvo por más de 2000 años, se ha mantenido con sus creencias y su cultura. Y yo pues tengo que ser claro en esto, o sea, nosotros no podemos tapar el cielo con la mano. Y el Eterno da gracia, porque Él da gracia y favor a los individuos. Pero la gracia, porque he hablado en videos anteriores de la gracia, ha sido totalmente torcida. Yo quiero decir algo, voy a decir algo más antes de terminar. Cuando nosotros vivimos una vida desordenada, o tuvimos una vida de libertinaje, vamos a ponerlo de esta forma, que abusaron de las drogas, etcétera, del alcohol, etcétera. Usted puede venir a los pies del Mesías, a los pies de Adonai, a través del Mesías. Usted puede venir a los pies del Eterno, a través del Mesías. Pero eso no quiere decir que usted posteriormente no va a tener una consecuencia por todas esas acciones. Y el Señor le perdonó. Usted está perdonado. Pero eso no borra las consecuencias. Conozco predicadores, muy buenos predicadores o predicadores de renombre, que han tenido situaciones estando en el Evangelio por causa de su vida pasada, de hígado, de pulmón, etcétera. Porque de aquí nadie sale hasta que se pague el último cuadrante. A mí me toca pagar lo mío, pero a usted le toca pagar lo suyo. Porque la gente no puede comprender la realidad de la vida. Y hay muchas cosas que están escritas de una forma que mucha gente no lo entiende. Y esa es la realidad. Si la iglesia va a pasar por la gran tribulación o no, pues la gente decide que no va a pasar por la gran tribulación. ¿Por qué? Porque estamos bajo la gracia. Y el Señor no va a permitir que nosotros pasemos por ese sufrimiento. La pregunta que yo les voy a hacer a la iglesia de hoy día: ¿son mejores que los apóstoles? ¿Son mejores que los profetas de la antigüedad? La iglesia es mejor que todos los que sufrieron mártires
que dieron su vida por causa de la predicación del Evangelio. ¿Usted cree que la iglesia es mejor que ellos? ¿Usted cree que los hombres y mujeres que son la iglesia de hoy día son mejores que ellos? ¿Realmente usted cree eso? No, le voy a decir algo más. Si usted no está dispuesto a morir por la causa de Cristo, como dice, o por causa del Mesías, o por causa de las enseñanzas del Mesías, por causa de las enseñanzas del Eterno a través del Mesías, si usted no está dispuesto a morir, créame, usted no le ha conocido. Porque esta es matemática simple. El que le ha conocido, como hicieron esos hombres, no negaron su fe. Y tuvieron su fe. Inclusive el Mesías tuvo su fe y obedeció hasta la muerte, basada en su creencia, basado en su entendimiento. Somos mejores. ¿Usted cree que nosotros somos mejores? No lo creo. Hay mucha gente que ha muerto por causa del verdadero evangelio a través de toda la historia. Y en la que relata la Escritura, los grandes héroes de la fe, en el libro de los Hebreos, usted se da cuenta ahí claro que si hay que pasar por la gran tribulación o no, eso es irrelevante, porque esta vida es pasajera. Lo que es importante es la vida venidera, la vida eterna. Eso es lo importante. Pero las personas que siempre están pensando en escapar de las situaciones, de los problemas que quizás ellos mismos se han buscado, quieren que el Mesías venga y se los lleve de esta tierra, porque Él va a venir. Ciertamente es lo que estamos esperando, la venida del Mesías, que viene a reinar y a gobernar a todos los reinos de la tierra. De alguna manera lo va a hacer, porque eso es el mandato del Eterno. Los que no tienen la fe en el Eterno, pues obviamente no lo van a entender así, ni lo van a creer así. Pero yo soy de los que pienso que todos los grandes hombres que pasaron por la Biblia y murieron de una forma realmente que cuenta las tradiciones hebreas, muchas de ellas, unas formas de tortura. Todos, ahora digo yo, todos de alguna manera somos, si creemos en el Mesías, realmente el sufrimiento va a ser pasajero. Porque si uno tiene que ser decapitado, uno tiene que ser fusilado, si uno tiene que ser muerto por la causa de la enseñanza y de la escritura de la Torá, pues, ¿qué le puedo decir? Los grandes héroes de la fe fueron iguales. Todos murieron muchas veces por persecuciones en la escritura. Hay cosas que nosotros nunca vamos a entender en su totalidad. Pero antes de pensar en escapar, tener una mente escapista, asegurémonos de estar cumpliendo con lo que dice la Escritura. Porque la muerte llega sin previo aviso. Usted puede morir en cualquier momento. Hoy estamos y mañana no estamos. Lo importante es que usted está haciendo lo correcto, lo que dice la Escritura. Bienaventurado el siervo, que cuando él viniera lo encontrara haciendo así, dándole de comer, enseñando la Torá, haciendo lo correcto. Porque hay muchas formas
de ver al Mesías. Una es cuando Él venga y otra es cuando nosotros vayamos a Él, pero es por causa de que tenemos que morir por alguna causa y nos vamos a encontrar con Él. Porque para nosotros no hay muerte, dice Pablo. Pero la muerte que dice Pablo es que para nosotros lo que nos dividía, nos separaba, nos alejaba, ya no está. Por causa del Mesías. Por causa de las enseñanzas del Mesías que el Eterno le dio a conocer y enseñara. Por esas causas es que nosotros vamos a vivir. Pero nada, vamos a dejar esto hasta aquí. Gracias a todos. Shalom, que el Señor les continúe bendiciendo, que bendiga a sus hijos, bendiga a su familia, que sean prosperados en todo y que el Ruach HaKodesh les ilumine para que puedan entender la Escritura de una forma correcta. Shalom.